resultado del verbo que nos lleva a un punto determinante después de haber pensado la palabra ansia. Ahora, ansioso, el deseo profundo. Ansioso, el deseo profundo. Y al llegar a este punto de un deseo profundo, dice, no pasarán, dice la palabra, el resto de sus vidas siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos. ¿De qué? De hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la acción que a nosotros nos conduce directamente en el pensamiento y en el deseo y en el propósito de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de considerar. Quiero leer la nueva versión, traducción, no sé qué, para que ya el tiempo que queda encarne, viva, no a la concupiscencia de los hombres, sino a la voluntad, sino a la voluntad de Dios. Esta es una nueva versión, una nueva traducción, pero es también la misma Valera, nueva traducción Valera. Así que está un poquito rara, me gusta más la otra. Así que, hermanos, lo que la palabra quiere decir en esto es que ha llegado el tiempo, o llegará el tiempo, o tú determinarás, o yo determinaré el tiempo de vivir esta vida conforme a los propios deseos de mi corazón, o de mi entendimiento, mis designios, mis propósitos, mis deseos, o mis intenciones. Que es tiempo de que nosotros cambiemos esa trayectoria, que le demos una vueltecita al termostato y en lugar de ponerlo ahora a 85, que nos estaríamos quemando aquí, tenemos que ponerlo por lo menos a 50 para sentir ese fresquecito todavía, ¿no? Entonces, que le demos vuelta al termostato nuestro, de nuestro entendimiento, y que decidamos anhelar hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Me entendió? Que decidamos nosotros. Acuérdense que el pastor no puede decidir, y acuérdense que Dios no puede decidir, su esposo no puede decidir, su esposa no puede decidir, sus hijos no pueden decidir, los ancianos de la iglesia no pueden decidir, el maestro no puede decidir. Es usted quien decide. Nosotros decidimos, yo decido. La iglesia no puede decidir por mí, no me puede obligar. Yo decido de mi propia voluntad estar ansioso de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Obedecer. Obedecer sus estatutos y mandamientos. Esta palabra. Obedecer esta palabra. Por eso Juan tuvo el cuidadito cuando escribe y dice, cuando Jesús dijo las palabras, le estuvo rápido para escribir y dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y no dijo, y mire que Jesús fue tan sabio, y no dijo, porque a mí me gusta que ustedes la obedezcan, porque a mí me place que ustedes se sometan a ella, porque a mí me gustaría, porque para eso vine, para enseñarles que obedezcan la palabra. Desobedientes, ¿no? Y no dijo nada de eso, ¿verdad? Porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Así que eso es propiamente voluntad, escudriñar las escrituras. Muy bien, tengo una pregunta. ¿Qué estás haciendo tú para fortalecer tu fe? ¿Qué estás haciendo, hermano y hermana? Joven, señorita, niño. ¿Qué estás haciendo tú para fortalecer tu fe? ¿Cómo se fortalece la fe? Otra pregunta. Alguien que me diga, ¿cómo se fortalece la fe? Dice Romanos, Pablo a los Romanos,
¿Cómo dice? La fe viene por el oír. Ah, la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De los magazines, de la película, de la novela, de esto, de lo otro, del jueguito ese, del celular. Por el oír la palabra del Señor. Esos son todos los complementos que tenemos, así que tenemos suficientes versículos para poder confrontar nosotros una situación si es que viene el momento difícil que no queremos leer la palabra o que no queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermano, pensemos muy fundamentalmente, ¿qué estamos haciendo para fortalecer nuestra fe? Estas son algunas de las cosas que nosotros podríamos estar hablando por unos 15 o 20 minutos. ¿Qué estoy haciendo? Y si yo pregunto a cada uno de ustedes, por lo menos 20 de ustedes me dirían, estoy leyendo la Biblia. Y está bien. Pero algunos dirían, oh, yo leo la Biblia y hago esto, y oro, y busco a Dios, ayuno, y cuántas cosas podemos hacer para fortalecer nuestra fe. ¿A dónde anidamos nuestra fe? Pregunta. ¿A dónde anidamos nuestra fe? ¿A dónde anida su fe? Anidar quiere decir tener. ¿A dónde usted anida su fe? ¿Aquí? ¿O en su espíritu? ¿Aquí o en su espíritu? Bueno, es que el corazón es también la mente. Es el entendimiento. Es la voluntad, las emociones, pero realmente está anidada. Ahora, tiene dos características la fe. La fe la anidamos en el alma, que es el entendimiento, que es nuestro corazón, pero también la anidamos en el espíritu. Es por eso que la fe tiene como si fuera una balanza. Tiene dos áreas la fe, y las dos funcionan, pero funcionan más fuertemente cuando está en el espíritu. Ahora yo le podría decir, y no quiero profundizar mucho eso de la fe, pero yo le podría decir por qué dice la palabra que, por qué yo creo que se anida en el espíritu. Si usted busca Marcos 11, 23 y 24, usted se dará cuenta. Dice, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que diga, lo que dice, lo que diga, le será hecho. La problemática es mi mente, poder aceptar los milagros. Si yo logro aceptar los milagros, es entonces que sucede. Si yo puedo estar convencido de los milagros, es entonces que suceden. Pero ¿cómo yo tengo ese convencimiento? Por el oír de la palabra. Pero ¿cómo más? Que mi espíritu esté fortalecido en la fe, en la palabra y en las promesas de Dios. Cuando mi espíritu está fortalecido, aunque vengan las dudas, y usamos esta palabra, no sé si usted la usa, yo la uso, yo le ordeno a mi mente que crea. ¿Me entendió? Yo le ordeno a mi mente que crea. ¿Quién es yo? No es mi mente, es mi espíritu, mi personalidad dirigida por mi espíritu. Mi espíritu le da órdenes a la mente que crea la palabra. Y cuando la mente dice, bueno, tal vez sí, tal vez no, pero cuando la mente se convence, es lo que dice este versículo: si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. El convencimiento de mi mente es por eso, hermano. Jesús dijo, como creíste, te sea hecho. Y a nosotros nos dice también lo mismo. Como creen, así les es hecho. Si usted tiene un fuerte dolor de cabeza y
Su pensamiento está aturdido, no puede relacionarse para poder recibir sanidad de la cabeza. Pero su espíritu es más fuerte que el dolor de cabeza y que el aturdimiento que tiene. Y su espíritu se crece y cree la palabra, confiesa la palabra y usted es sano. ¿Verdad que sí? No se está durmiendo, ¿verdad? Porque lo veo muy calladito. O es que le gusta o es que no le gusta, pero lo veo muy calladito. Estamos rumiando, pastor. Oh, está rumiando. Ok. Trate de no rumiar mucho porque cuando rumia mucho se puede roncar, sí. Así que no rumie mucho. Rumiar quiere decir repasar, ¿no? Muy bien. Entonces yo quiero llevarlo, tengo 4 pasitos cortitos. Yo creo que vamos a terminar en 20 minutos. Estudiar la Biblia es el paso número 1. Ese es mi fundamento. Estudiar la Biblia. Y todavía no les he dicho el tema, ¿verdad? El tema es: Dios usa personas que fortalezcan mi fe. Cuando yo tenía una vértebra rota de mi columna vertebral y una por aquí un poco, el nervio o algo así se había desviado de aquí del cuello, yo leí unos libritos chiquititos, muy pequeñitos de Kenny Hagin. Ese hombre, Dios lo levantó de un parálisis. Y él escribió algo, unos folletitos, escribió para alentar la fe. Y escribió un folletito que se llama que cuando mis imposibilidades llegan, para Dios todo es posible. Y yo leí ese folletito y eso me ayudó a mí para fortalecer mi fe. Y por supuesto la palabra, Marcos 9:11 y 11:23 y 24. Son esas escrituras que me ayudaron para fortalecer mi fe. Y yo estoy predicando, comienzo a mover esta mano que no la movía bien, y comienzo a mover esta también, a moverla, estoy predicando, y yo digo a los hermanos: Dios está haciendo un milagro en mí. Y comienzo a hacer todo lo que antes yo no podía hacer, agacharme. Por supuesto entonces tocaba el piso, no, ya no lo puedo tocar. Pero aquí hay alguien que sí lo puede tocar bien. No voy a decir quién, así que se queden en incógnita. Hermanos, cuando nos metemos con Dios, hacemos lo que nunca habíamos podido hacer. Yo por años no había podido tocar el piso, así, porque mi vértebra estaba dañada, y comencé a hacer ese ejercicio de frente a la congregación. Pero ese convencimiento llegó a mí por el Espíritu de Dios, a mi espíritu y a mi entendimiento, que yo creyera la palabra, y entonces sucedió. Ahora, el proceso por medio de estudiar la palabra de Dios y meterme en oración. Entonces por eso tengo paso número 1, estudiar la Biblia. Tenemos que hacer lo que la palabra dice que nosotros hagamos, y cuando lo hacemos, Dios responde y respalda su palabra. ¿Cuántos saben eso? Cuando yo hago lo que la palabra me dice que haga, Dios respalda su palabra. Es igual a nosotros. Nosotros decimos: sí, yo voy a estar ahí a tal hora. Y usted vive en que la hora de estar ahí a tal hora, y aunque sea 5 minutos tarde, usted siempre llega, ¿verdad? Porque usted ha comprometido su palabra. Dios ha comprometido su palabra. Dios está comprometido Él con su palabra. Y todo aquel que la cree, esta palabra funciona deliberadamente. Amén. Diga amén si quiere. Pero aquí sí sé que no se me está durmiendo. Entonces, hermano, la palabra que tenemos nosotros es la palabra de Dios, fluida de Dios mismo. Y en algunos casos dicen escrita por su dedo.
pero en otros casos escrita por seres humanos que se metían